Bendito sea Dios. Bueno, vamos a orar. Toma la mano de tu hermano. Vamos a pedir a Dios que nos hable, que nos ministre, nos bendiga. Padre, en tus manos estamos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos escuchar tu voz, tus enseñanzas, tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos siga ministrando, Señor. Y que tú te sigas glorificando en todo. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. El jueves pasado comencé a hablar acerca de la historia de José, un hombre especial, singular. Les animo, les exhorto a que no se pierdan esta primera parte que compartí el jueves. Pueden ir al Facebook de la Iglesia Cristiana o pueden ir al canal donde estamos en iVoox y lo pueden escuchar, donde hablamos en Génesis capítulo 37. Hoy vamos a hablar en Génesis capítulo 39 para continuar con la historia de José, el hijo de Jacob, de los menores, que tuvo unos sueños, tuvo unas visiones de que Dios lo iba a engrandecer por encima de su familia. Sus hermanos le tenían envidia, el papá tenía una predilección por él, le amaba más que a todos los otros. Esto creó en los hermanos ese celo, ese malestar, y le hablaban ásperamente hasta que por fin quisieron matarlo. Y por la intervención del hijo mayor de Rubén, entonces lo vendieron. Judá también intervino y lo vendieron a unos mercaderes que iban hacia Egipto. Ahí vamos a continuar con la historia de hoy. En Génesis capítulo 39 dice el versículo 1 que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón. ¿Quién era Potifar? Un oficial de Faraón, un capitán de la guardia, un varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Es decir, que José cayó en la casa de un hombre rico, cayó ahí como esclavo, de un hombre influyente, de un hombre reconocido, un militar. Ahora José, de buenas a primeras, se encuentra lejos de su patria, vendido como esclavo, lejos de su familia, lejos de su padre, del cariño y de la protección de su padre. Dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José. ¿Qué dice la Biblia? Que Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. En medio de la desolación, en medio de la injusticia que habían cometido sus hermanos, en medio de esa atrocidad, en medio del dolor, del abandono, Jehová estaba con José. ¿Y cómo uno lee eso? ¿Cómo uno sabe que Jehová estaba con José? Vamos a ver más adelante. Pero este José, vamos a decir, el hijo de papi y mami, el protegido, el consentido, el favorito, a quien su papá amaba, ahora se había convertido en un siervo, se había convertido en un esclavo. La vida le cambió así, de la noche a la mañana. Recuerden que cuando hablamos el jueves, sus hermanos estaban en el campo y Jacob, el papá, mandó a José a chequear. ¿Cómo están tus hermanos? Mira a ver cómo están. Y todo a partir de ahí cambió. Él fue, los hermanos ni siquiera lo saludaron, lo agarraron, le quitaron su túnica, lo tiraron en una cisterna que estaba vacía, trataron de matarlo, pero no lo hicieron, lo vendieron y ahora está de buenas a primeras como esclavo en la casa de Potifar. La vida le cambió en un instante. Por eso yo digo que nosotros debemos cuidar nuestras actitudes, ser humildes, pensar en el futuro, porque uno no sabe las vueltas que da la vida, o como comenzamos a hablar el jueves, que más adelante vamos a hablar, de los planes que tiene Dios por encima
de la historia humana, por encima de lo que está ocurriendo, por encima de lo que está ocurriendo en el país, en tu familia, en la empresa, por encima está Dios obrando. Y la vida a uno le puede cambiar en un segundo. Sin embargo, sí podemos ver una constante, que Dios estaba con José, aún en medio de la aflicción. ¿Eres tú de las personas que crees que cuando hay problemas, cuando hay rechazo, cuando hay injusticia, cuando hay dificultades, ya Dios no está contigo? ¿Eres de los que rápidamente sacas una conclusión? Aquí hay muchos problemas. Eso es que Dios me abandonó. Eso es que Dios me dejó. ¿Eres de los que crees que cuando atraviesas por el valle de sombra de muerte, Dios te abandona y Dios te deja? ¿Crees que en medio de tu dolor, de tu aflicción, de tu desafío, de tus luchas, de tus quebrantos o de una enfermedad, tú crees que Dios te va a dejar? ¿O nosotros solamente sabemos volar el avión cuando tenemos todo a nuestro favor, cuando no hay tormentas? ¿O navegar el barco cuando no se levantan las olas y se levanta el viento? ¿O manejar un carro solamente cuando vamos en una autopista maravillosa? No sabemos manejar en tramos malos. La Biblia dice que Dios nunca te dejará, nunca te abandonará. Es más, dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, aunque ellos se olvidaran de ti, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por eso no importa por la situación difícil que uno puede atravesar, Dios ha prometido estar con nosotros. Él no ha dicho que nos va a librar de los problemas, que nos va a librar de la aflicción. Todos en este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, Cristo ha vencido al mundo. Por eso nuestro llamado es a creer en Dios, a sostenernos en Dios. Y no solamente cuando las cosas van bien. Nosotros somos los que sabemos navegar con la ayuda de Dios contra la corriente. Nosotros somos que con la ayuda de Dios sabemos andar en medio de la oscuridad, en medio de problemas, porque Dios está con nosotros. Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo se estaba mostrando esto en la vida de José? Dice que Dios estaba con él y era varón próspero. Es decir, que Dios le hacía prosperar. Y vamos a ver ahorita cómo era que Dios le hacía prosperar. De modo que Dios no solamente está contigo, te acompaña, te fortalece en momentos de aflicción, de desafío, sino que también en medio de esa situación, Dios te bendice y Dios te prospera. Te hará prosperar en medio del dolor. Él no va a parar su bendición sobre ti porque estás en medio de la aflicción. Dios no creas que Dios no va a sanar a otra persona porque todavía Dios no te ha sanado a ti. No pienses que Dios no le va a resolver el problema a otra persona porque todavía Dios no te lo ha resuelto a ti. Si tú esperaras a tener todo tu mundo arreglado para entonces bendecir a otros, para ser prosperado, para ser bendecido, entonces, bueno, en el cielo será eso. Porque todos nosotros tenemos algún tipo de dificultad. Todos nosotros tenemos algún tipo de problemas. Y ahí en medio de tu problema, en medio de tus luchas, en medio de tus desafíos, ahí como tú estás, ahí Dios está contigo y Dios te hace prosperar, Dios te bendice y Dios te usa para bendecir también a otros. La aflicción no nos detiene, la aflicción no nos detendrá. Nosotros no somos de los que prosperamos solo cuando las cosas nos van bien, cuando el viento sopla a favor, sino que nosotros con la ayuda de Dios también prosperamos cuando las cosas están difíciles.
Nosotros somos de los que prosperan en medio del dolor, con vientos contrarios, como dice Romanos capítulo 8. En medio de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de angustia, en medio de hambre, de desnudez, de persecución, de peligro, de espada, de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Por eso no importa por la situación por la cual estemos atravesando. En el mundo tendremos aflicción, claro que sí. No todos los cabos están atados, hay dolor. Por eso no te deprimas, no te dejes meter en esa espiral descendente, en ese pantano de aflicción, de dolor. Sino levántate, porque Dios está contigo y Él te hace prosperar aún en medio del dolor. Fíjense si esto es tan así, que luego más adelante cuando estudiemos el capítulo 41 de Génesis, en el versículo 52, José le puso a uno de sus hijos el nombre de Efraín, porque dijo, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Tú puedes decir esto conmigo? Dios me hará fructificar en la tierra de mi aflicción. Dilo otra vez. Dios me hará fructificar en la tierra de mi aflicción. Dilo una vez más y créelo ahora, dilo con fe. Dios me hará fructificar en la tierra de mi aflicción. Esto no es meramente un mensaje positivo, un mensaje de fe. Claro que es de fe, pero es un mensaje de la Biblia, de lo que Dios nos dice. Que aún en medio del dolor, en medio de la aflicción, Dios está con nosotros. Dios nos bendice y bendice a otros aún a través de nosotros. Dice el versículo 3, y vio su amo, Potifar, que Jehová estaba con él. No sé si estamos pasando los versículos, estoy en el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Un simple esclavo, un simple siervo. La presencia de Dios estaba con él y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. Dios lo bendecía. Imaginémonos que él estaba en el puesto, digamos, de atender animales. Atendiendo animales, veía que los animales engordaban y se multiplicaban y crecían y no se enfermaban. Dios lo hacía prosperar. Si era cocinando, la comida le quedaba sabrosa y abundante. Si era cultivando frutos, los frutos crecían. Todo lo que hacía y las relaciones con los demás lo hacía prosperar. En todo lo que hacía, Dios lo bendecía y eso vio su amo. Yo digo que esto es parte del testimonio de nosotros. Es parte del testimonio de nosotros cuando estamos en aflicción y la bendición de Dios está con nosotros, la presencia de Dios está con nosotros, Dios nos hace prosperar, los demás van a ver y van a decir, pero ¿y qué es lo que tú tienes? Que yo sé que tú estás atravesando un problema, pero tú tienes la paz de Dios y yo te veo bendiciendo a otros y yo te veo como una persona bendecida. ¿Qué es lo que tú tienes? Eso fue lo que vio el amo de José. Vio la prosperidad, la bendición, la paz, la gracia que había en José. Ahora parece que José no era una persona amargada. Parece que José no era una persona quejosa, rencorosa, porque ustedes se imaginan a este esclavo, después de haber tenido una posición privilegiada en su casa, ahora aquí con la cara siempre con un truño y amargado y frustrado y quejándose y lamentándose
y diciendo que allá él comía bien, que allá él tenía todo bien, que allá su papá, pero mira que aquí. ¿Ustedes creen que Potifar se hubiera fijado en un hombre quejoso, en un hombre frustrado, en un hombre amargado, en un hombre que vive rumiando su dolor y rumiando su pasado? Como hay personas, no, que yo cuando chiquito que fui violado, que fui violada, que me maltrataron, que yo cuando chiquito que pasé hambre, que yo, y viven rumiando la vida entera, la vida entera, la vida entera. Yo no sé qué tú sacas con eso, pero la gente que ve a uno, la gente de alrededor que ve a uno, que uno siempre se está quejando, que uno siempre está en el piso, siempre está en el pantano, eso no es ningún testimonio para nadie. En medio de la aflicción, Dios te quiere bendecir, Dios está contigo y Dios te quiere prosperar, Dios te quiere levantar, Dios quiere que tú seas un testimonio para otros, bendecirte a ti y bendecir a los demás a través de ti. Por eso, si queremos ser bendecidos, prosperados, debemos cambiar la actitud de queja, la actitud de lamento. Y yo pienso como en Pablo y Silas, en Hechos 16, que estaban en Filipos, fueron encarcelados injustamente, fueron azotados injustamente, y como a medianoche dice la Biblia que ellos estaban cantando himnos a Dios. No dice que se estaban quejando. Y mira nosotros aquí por predicar el evangelio, y mira lo que nos ha pasado, y dónde está Dios, y qué ha pasado, porque si Dios es bueno, y mira aquí lo que estamos nosotros atravesando. No, ellos comenzaron a cantar himnos a Dios, los presos los oían, y allí hubo una manifestación del poder de Dios, un terremoto que sacudió la cárcel completa y las puertas se abrieron. En medio de tu aflicción, Dios está contigo, te bendice y te quiere prosperar. Por eso cree en Dios, toma una actitud de fe, apóyate en sus promesas. Asegúrate, sí, Dios está en control de todo, Dios me sigue amando, Él tiene buenos planes conmigo, pensamientos de paz, pensamientos de bien. Él te va a dar la victoria y Él te hará prosperar. Cree en Dios. Mantén tu fe en medio de la aflicción, en medio de la opresión. ¿Qué hubiera sucedido si José comienza a quejarse, a lamentarse? O igualmente Pablo y Silas. Si hubieran comenzado a culpar a Dios o a culpar a los demás de sus desgracias, ¿hubieran podido seguir adelante, salir victoriosos, ser prosperados? Creo que no. Y como ejemplo tenemos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió del desierto con mano fuerte, con mano poderosa, la mano de Dios. Sin embargo, en la travesía comenzaron queja. El plan de Dios era llevarlos a la tierra prometida, pero no se dio, eso no se dio. Tanta queja, tanta amargura, tanta murmuración, tanta crítica, se quedaron postrados ahí en el desierto. Y Dios levantó otra generación. Y dice la Biblia en el libro de Corintios que todo esto les aconteció a ellos para que nos sirva a nosotros como ejemplo. Para que no nos quejemos, para que no murmuremos, para que no critiquemos. Dios está contigo, no importa por lo que tú estés atravesando, ni lo entiendes. Es injusto o hay rechazo, hay tantas cosas negativas, pero quiero decirte hoy, Dios me ha traído a mí aquí hoy, quizá para 1, 2, 3 personas, para decirte que Dios está contigo, que Él no te ha dejado, que Él te va a bendecir y que Él te va a prosperar en la tierra de aflicción. Dios te hará fructificar en la tierra de aflicción. Y dice el versículo 4, así halló José gracia en sus ojos, halló gracia, halló favor con la bendición de Dios, la prosperidad, su trato, su actitud, su fe, su humildad. Halló gracia en sus ojos y le servía. Un muchachito rico, un muchachito de su papá, ahora estaba como esclavo y no importa, esta es la nueva condición, vamos a darle para allá. ¿Y qué ocurrió? Que él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Progresó José,
la gracia de Dios, el favor de Dios, la presencia de Dios, la prosperidad de Dios. Vio Potifar esto y un muchacho humilde, porque dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes. Si José hubiera sido un muchacho altivo, prepotente, como hay personas que llegan a una nación y vienen de una nación, de otra nación, vienen de otra nación en quiebra y se pasan la vida entera diciendo, no, cuando yo vivía allá, yo tenía que sé yo cuánto, yo tenía que sé yo qué, ya, eso pasó. LLA, ya, como dijo aquel hombre, ya, eso pasó. No estoy hablando tanto de eso. Si José hubiera sido orgulloso, vanaglorioso, no hubiera encontrado gracia. Sin embargo, él servía humildemente, no tenía mala actitud. Y ahora José pasó de ser un simple siervo, un esclavo, a mayordomo de toda la casa. Ascendió, prosperó. Me imagino que si José hubiera sido un tipo vanaglorioso, un tipo quejoso, Potifar no lo hubiera engrandecido. Y dice el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, oiga bien, lo podemos decir junto a eso. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Mis hermanos, tú y yo somos los portadores de la bendición de Dios, de la presencia de Dios. Dice Jesús que cuando nosotros llegáramos a un lugar, le dijo a sus discípulos, digan, la paz de Dios sea sobre ustedes, la paz. Y ellos van a recibir la paz. Cuando nosotros llegamos a un lugar, llegó la presencia de Dios. Cuando llegamos a un lugar, llegó el poder de Dios. Cuando llegamos a un lugar, llegó un embajador de Dios, un representante de Dios. Los ángeles de Dios nos acompañan. Dios nos da la oportunidad de predicar la palabra, de orar por los enfermos, de dar una palabra de sabiduría, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, de darnos revelación, de darnos discernimiento, de romper cadenas. Se restauran matrimonios, se restauran familias, empresas, personas. Cuando nosotros llegamos, llegó la bendición. Dios bendice a los que están a nuestro alrededor a causa de nosotros, hermanos. No es que nosotros somos algo grande, tenemos este tesoro en vasos de barro. Es Dios quien está en nosotros. Por eso Dios bendijo la casa de Potifar a causa de José. Que Potifar era rico antes, sí. Que tenía buena posición antes, sí. Pero cuando llegó José, las cosas comenzaron a incrementarse. La bendición de Dios comenzó a caer sobre esa casa, sobre esa familia, sobre esas propiedades. Cuando tú llegas a un hogar, la presencia de Dios está contigo. Cuando tú llegas a una empresa, a una universidad, a una escuela, la presencia de Dios te acompaña. Tú estás ahí y Dios va a bendecir a los que están a tu alrededor a causa tuya. Donde llegamos, Dios bendice, Dios prospera. Donde llegamos, llegó la luz de Dios, el conocimiento de Dios. Por eso cuando uno llega a un trabajo, a una empresa, a una casa, a una universidad, a una escuela, uno no puede amoldarse al sistema, ser como uno más. No, yo soy diferente, tú eres diferente, tú eres la luz del mundo, tú eres el representante de Dios, tú eres embajador de Dios. Aunque tengamos jefes, directores, presidentes, Dios los va a bendecir a ellos a causa nuestra, a causa tuya. Y dice el versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, porque había un asunto cultural entre egipcios y hebreos que no se tocaban la comida. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José se convierte en el administrador de la casa de Potifar.
Y yo creo que esto era un entrenamiento para lo que le esperaba a José. Los que conocemos la historia sabemos que todo esto culmina con José siendo el segundo en todo el imperio, en todo Egipto. Después de Faraón estaba José. Pero aquí mientras tanto estaba en una casa. Y yo creo que Dios estaba preparando a José. Que Dios tenía un plan con José que se lo había revelado desde que él era un jovencito, unos 17 años vimos el jueves. Y que Dios lo estaba preparando en las cosas pequeñas para ponerlo sobre las cosas grandes. Y sabes, yo creo que donde tú estás ahora, en el peldaño en que tú estás ahora, es tu entrenamiento para Dios promoverte y ponerte en lugares más altos. Para ponerte en lugares de mayor responsabilidad y de mayor bendición. Las cosas que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Dice la Biblia que si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Así que sigue adelante. Lo que tú estás atravesando ahora es como una escuela de entrenamiento. Donde estás ahora es tan solo un peldaño para Dios llevarte a otro nivel. Dios te hará fructificar en la tierra de tu aflicción. Y dice al final de este versículo que José era de hermoso parecer, de hermoso semblante y de bella presencia. José no solamente era un buen líder, no solamente era un buen administrador, no solamente tenía buenas relaciones, no solamente Dios estaba con él, no solamente Dios le hacía prosperar, era un canal de bendición, sino que era un muchacho buen mozo, se veía sano, se veía una persona buena por fuera y por dentro. Y eso probablemente lo sacó de su mamá Raquel, quien tuvo solamente a esos dos hijos, a él y a Benjamín. Dice en Génesis 29, 17, que los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. De modo que en este caso uno puede decir de tal madre, tal hijo. Así era esta mujer Raquel, de bella figura y de hermoso parecer. Dice el versículo 7 que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. El jueves vamos a continuar con este tema. Lo que quiero enfatizar hoy es el punto de que no importa por lo que tú estés atravesando. Quiero decirte que Dios está contigo, Dios te bendice, Dios te hace prosperar y Dios va a bendecir a otros a través de ti. Yo no sé cómo puedo comunicar esto en el espíritu, porque recibirlo en la mente es fácil, pero en el espíritu que se cree, se produzca la fe en medio del dolor, no es fácil. Eso es ir contra la corriente, contra la naturaleza, tener fe en lo que todavía no palpo, no veo, confiar, creer en lo que no tengo a mano, en lo porvenir, en un futuro, pero que Dios ha prometido, no es fácil. Por eso quiero darte la palabra de que no te desanimes, que no te desalientes, que no tires la toalla, que no abandones. Es el momento de dolor, es verdad, es el momento de aflicción, o es el momento de dificultad, es el momento de tensión, pero nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que continuamos hacia adelante contra viento y marea con la ayuda de Dios. Las cosas se ponen difíciles, sí es verdad, pero con nosotros está el poderoso gigante. Por eso nosotros somos upernicao, más que vencedores. No solamente vencedores, más que vencedores. Y Dios te está levantando, Dios está produciendo algo ahí en medio de ti. Y tú vas a ser de testimonio para otros. Ponte de pie. Y yo canto
Y declara conmigo: Dios me hará fructificar Dios me hará fructificar en la tierra de mi aflicción. en la tierra de mi aflicción. Dios me hará fructificar Dios me hará fructificar en la tierra de mi aflicción. en la tierra de mi aflicción. Cantemos. Yo cantaré Sí, Señor. aún en la tormenta, fuerte y más fuerte, mi voz oirás Sí, rugir. Señor. De las cenizas, esperanza vendrá. A la muerte has vencido, el Rey vivo está. Yo cantaré aún en la tormenta, fuerte y más fuerte, mi voz oirás rugir. De las cenizas, esperanza vendrá. A la muerte has vencido, el Rey vivo está. ¿Qué tú puedes hacer en medio del dolor? ¿Qué tú puedes hacer para dar un paso hacia adelante y decir: Señor, yo creo en ti? ¿Qué tú puedes hacer? ¿De qué manera tú puedes agarrar las promesas de Dios y decir: Señor, yo creo en ti? Y saben una cosa, el diablo aprovecha estos momentos de debilidad para meter cuantos pensamientos desastrosos, pensamientos terribles. Él viene para matar, hurtar y destruir. Él aprovecha los momentos de fragilidad para decir: ya, esto no tiene solución, ya tiro la toalla, ya abandono. En estos momentos es que tú tienes que agarrar tu mano y levantarla, arrebatar las promesas de Dios y jalarla para tu situación. Agarrarla y decir: Dios está conmigo. Amén. Jehová es mi pastor, nada Así me es. faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Amén. tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Porque Jehová está conmigo, yo me levantaré. Aunque Él me matare, seguiré esperando en Él. Agarra las promesas de Dios. En la tormenta, fuerte y más fuerte, mi voz oirás rugir. De las cenizas, esperanza vendrá. A la muerte has vencido, el Rey vivo está. Habla tú con Dios ahí. Hay batallas que uno tiene que librarlas solos. La Biblia enseña que sí, hay momentos donde uno pide ayuda, claro que sí, y sobrellevamos los unos las cargas de los otros y estamos ahí, ¿verdad? Uno apoyando al otro, pero hay momentos en que son solo para ti y Dios, para ti y el diablo, para tú enfrentarte al enemigo, para enfrentarte a huestes espirituales de maldad. Esta es tu batalla. Y Dios está contigo. Es como los boxeadores. El entrenador está ahí en una esquina, pero el que tiene que meterse al centro del cuadrilátero es el boxeador, es el peleador. El entrenador no está ahí al lado, mira y dale así. No, hay un momento de entrenamiento, pero hay una batalla que Dios te llama para que la pelees tú solo, tú sola, ahí tú con el Señor. En ayuno, en oración, leyendo la palabra, creyéndole a Dios, en guerra espiritual, clamando, gimiendo. Esta es tu batalla. Dios está contigo. Dios está contigo. Por eso no voy a hacer un llamado al altar, porque no es para ayudarte. Tú tienes que sacar de adentro el poder de Dios, jalar de arriba la palabra de Dios, apropiártela, sin sentir lástima por ti, sin permitir que la depresión penetre a tu corazón.
Todos atravesamos por momentos duros. No eres tú solo, no eres tú sola. Ay, no, pastor, es que usted no sabe lo que a mí me pasa. Claro que lo sé. A mí me pasa también y quizás peor que a ti. Todos tenemos situaciones, pero cada uno tiene que pelear sus batallas. Hay un momento para buscar ayuda, pero este es un momento para que tú te enfrentes a tu Goliat con tu ondita, con tu piedra, pero con el poder de Dios. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios te hará prosperar y Dios te bendecirá. Ora al Señor, ora al Señor. El cielo pelea Aleluya. por mí. Aleluya. Canto un aleluya. Gloria. Frente a la oposición. Sí, Señor. Levanto mi aleluya. Gloria, gloria, gloria. Levanto mi aleluya. Frente a la incredulidad. Canto un aleluya. La melodía me armaré. Levanto mi aleluya. Y quiero decirte que sin Dios esto no es posible. La vida victoriosa no es posible sin Dios. Eso no es posible. Necesitamos a Dios. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay muchas fuerzas espirituales de maldad que están contra nosotros, contra la sociedad, contra los matrimonios, la familia, la juventud, la niñez, los adultos. Hay muchas fuerzas espirituales. Solos no podemos. Dependemos del poder de Dios. Y yo quisiera hacerte un llamado. Si tú quieres recibir perdón de pecados, si quieres recibir a Cristo en tu corazón, si quieres tener esta presencia de Dios en tu vida que te acompañe, te fortalezca, te ayude en cada situación, te voy a pedir que pases aquí al frente. Si quieres tener un encuentro con Jesús, perdón de tus pecados, este es el momento. Sal de tu asiento y pasa aquí al frente. Vamos juntos a orar. Vamos a orar. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener un encuentro con Jesús? Pasa al frente. Dios está aquí porque Él te ama. Dios te está llamando. Dios te está llamando en este día. No tengas ningún temor. Pasa al frente. Vamos juntos a orar. Vamos a decirle a Jesús: Jesús, perdona mis pecados. Jesús, ven a mi corazón. Jesús, yo quiero conocerte.